transmitir lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia hoy en día. Tenemos al hermano William Hernández y familia en Villavicencio, Erika Alvarado, también tenemos allá en Acapulco, Aurora Romero también de Acapulco, Juan Hernández, tenemos al profeta Ronnie allá en Guastatoya, la hermana Selene López también en México. Bendiciones y que juntos sigamos disfrutando de la gloria y de la presencia del Señor. Es grande y glorioso lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. También es precioso, estamos ya a semana y media de nuestro gran congreso de jóvenes, aunque se dice jóvenes, pero hay un buen número de hermanos y hermanas que ya están listos para venir. Es asombroso, es sorprendente el espíritu que hay para estar en este congreso, la actitud que hay. Hay hermanos que han hecho ventas desde hace varios meses, han salido a vender, han salido a buscar cómo el Señor les provee. Ellos han entendido que el Señor nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Hay muchos que están esperando que les lleguen o que llegue algo o que el papá o la iglesia les provea. Sin embargo, ya una gran cantidad de discípulos de Misión Cristiana del Calvario ya han entendido que somos llamados a producir y por lo tanto han producido para venir a este congreso. Tanto aquí en Guatemala como en los diferentes lugares hay hermanos ya con esa actitud y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos al hermano Josué, también a Ana Bersabé de Poptún, tenemos a Dina López, tenemos a hermana Roxana Moida, al pastor Eduardo García, también a Daisy de Costera Diamante, a la hermana Carmen Palma, al hermano del Chal, al hermano pastor Marvin Suchite, de aquí del Tejarche, Maltenango. Gracias a Dios. Qué lindo el que podamos juntos disfrutar de la bendición del Señor. Estamos teniendo uno de los tiempos más gloriosos que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia y de una manera directa y personal y de una manera también como iglesia. Son tiempos sorprendentes de la manifestación de Dios y de la gloria de Jesucristo. Así que exaltamos a Dios por ello y creemos que Dios seguirá. Tenemos a hermana Ana Aguilar de Tecpan, a Bessie Escoto de Arlington, Texas, a Gladys y Oscar de Massachusetts, a Willy, a María Niño de Acacias, Colombia, Yesenia Romero de Villavicencio, Liliana de Bogotá, la familia Ávila Serrano, allá en México, Susan de Bojorques de la sede central, Eli Castellanos también allá en la sede central, en Acapulco, Veralis de Los Ángeles, California. Así que una bendición tremenda el ver a mucho pueblo del Señor desde diferentes lados de Los Ángeles, California, hasta el norte, por ejemplo, allá en Waukegan, de Arlington, Texas, de Nueva York, de New Jersey, de Providence, como también de México, de Acapulco, de Zihuatanejo, de Chilpancingo, de diferentes lugares, como aquí Guatemala, como de Honduras, como tenemos el contacto también allá en la bendición de que nos están viendo en Colombia, tanto en Bogotá, Chilpancingo, en Acacias, en diferentes lugares de Colombia, como también en Perú, en Ecuador. Y así es algo glorioso lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Así que alabamos a Dios por su presencia y por su poder. Recuerde que estamos bajo la bendición ya de la presencia y de la gloria de Dios en medio de nosotros. Estamos ya próximos y ya estamos incluso disfrutando un ambiente precioso ya del Congreso. En otras palabras, ya estamos en Congreso. Hay cantidad de personas que ya están en Congreso, viviendo el Congreso, experimentando Congreso.
aquí ya será el complemento y la realización de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Ya están disfrutando una presencia de Dios tremenda y gloriosa. Gracias a Dios por su presencia y por su poder. Quiero hoy continuar con lo que hemos venido hablando. Se ha venido hablando sobre la diferencia del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Lo que es una persona carnal y lo que es una persona espiritual. Se ha hecho la diferencia entre lo que es el carnal y se ha malentendido muchas veces el concepto carnal. Se ha pensado que un carnal es alguien violento, agresivo, impío. Sin embargo, también lo es, pues. Pero sin embargo, ese es el concepto que se ha tenido a nivel de iglesia. Sin embargo, un carnal, según el apóstol Pablo, es alguien que se ha quedado niño espiritualmente. Alguien que no ha crecido, no ha desarrollado, no ha llegado a la madurez. Alguien que todavía está viviendo bajo el sistema del mundo. Por eso Pablo, esa es una de las cosas que hace mención a la iglesia de Roma, que no vivan de acuerdo al sistema del mundo. Y cuando alguien vive así, para el apóstol Pablo y para el Espíritu Santo que revela al apóstol Pablo, nos dice que es una persona carnal. Así que, pero el espiritual es alguien no porque ora más, no porque sabe más versículos, no porque se pasa más tiempo en la iglesia, no porque toque el teclado, no porque cante bonito o cante en el coro, no porque participe en las actividades de la iglesia, no por eso es espiritual. Sencillamente es alguien que está en actividad, involucrado en los asuntos de la iglesia local. El espiritual, ya hemos dicho, que es el que expresa a Cristo. Tiene la naturaleza de Cristo y por lo tanto ha desarrollado y está expresando la naturaleza de Cristo. Está Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pablo mismo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hemos hablado ya un tiempo sobre la importancia del abrevadero y el abrevadero es lo que José tenía para llevar las ovejas y que de esa manera las llevaba al abrevadero para que ahí vieran las varas rayadas, manchadas, para que de esa manera produjeran. Y cuando eso hacía un milagro sorprendente, un milagro totalmente, lo que es un milagro es sobrenatural, definitivamente, eso había una producción de esa clase, pero la llevaba al abrevadero. Y el abrevadero es la palabra de Dios que nos revela el diseño y lo que ahí está dicho por el Señor de lo que se debe hacer. Pero también tenemos otro recurso glorioso que es el que hemos estado enfatizando todo este tiempo y es la importancia de oír al Espíritu Santo, de ser guiado por el Espíritu Santo. Qué importante es eso, porque eso nos hace hacer las cosas correctas como el Señor quiere que se hagan. No es asumir, no es pensar, no es creer que yo estoy haciendo lo correcto, no es por la lógica, yo deduzco si eso no es correcto. Sencillamente, esto es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Es un discernimiento espiritual, tiene que ver con la actitud espiritual, el ser guiado por el Espíritu del Señor, entender que estamos bajo el gobierno del Espíritu del Señor. Pero hoy quiero tocar otro recurso que el Señor nos ha dado y lo ha dejado ya escrito y en parte lo estamos viviendo, pero en alguna manera no lo estamos utilizando correctamente. En algunos lugares, en la mayoría de las iglesias, los que utilizan esto, lo que voy a mencionar hoy, se ve como una estrategia, se ve como un sistema, se ve nada más como algo que debe hacerse, pero no como algo que es el diseño que nos va a producir madurez. El diseño es importante porque ahí nos dice qué es lo que hay que hacer.
el Espíritu Santo no solo nos revela esa palabra, qué es lo que hay que hacer, sino nos lleva a cómo hacerlo. Una cosa es qué hay que hacer, pero otra cosa es cómo hacerlo, y por esa razón es que lo podemos aplicar cuando usamos plenamente los recursos espirituales. Cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto que no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales, les está diciendo en otras palabras que la iglesia de Corinto vivía bajo el nivel, bajo la dimensión de los recursos espirituales que ellos tenían. En otras palabras, no estaban aprovechando todo lo que tenían. Tenían dones, tenían ministerios, tenían talentos, hermanos con un don de ayuda, don de administración. Dice la Escritura que eran ricos, que no les hacía falta nada, pero lo mismo la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, la de Galacia, la de Colosa, la de Filipos y todas las demás iglesias. Pero cuando menciona Pablo que viven de una vida carnal, significa que vivían bajo el nivel de la dimensión de los recursos espirituales que tenían. ¿Qué es entonces el ser carnal? Es teniendo yo tanto recurso espiritual, no los aprovecho y entonces los desaprovecho lógicamente. Eso es ser carnal. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, despiértate tú que duermes. Pero luego les dice, aprovechando bien el tiempo. Primero les habla que despierten, pero que aprovechen bien el tiempo. ¿Cuál era el problema? Uno de los tantos problemas de la iglesia de Éfeso, que no estaban aprovechando bien el tiempo y los recursos que Dios les había dado y que por esa razón no habían crecido ni desarrollado. No habían alcanzado la madurez. Pablo les dice a la iglesia de Éfeso que eran niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Qué importante es. Hemos hablado ya, como dije, en reformas anteriores, en programas anteriores, sobre el abrevadero y la importancia del diseño de ver y hacer justo como el Señor dice que se debe hacer. En segundo lugar, sobre la importancia de escuchar el Espíritu Santo y de ser guiado con el Espíritu Santo. Pero hoy quiero que hablemos precisamente de lo que mencionaba de este otro recurso que la Escritura dice en la Gran Comisión en Mateo 28, 19. Y Jesús les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dice, enseñándoles, según el versículo 20, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿A qué me refiero hoy? El mismo diseño nos ha dejado un recurso que se llama discipulado. Discipulado. Discipular es una de las funciones y responsabilidades de la iglesia. En el diseño hay dos responsabilidades, estoy hablando de Mateo 28 allí, dos responsabilidades importantes. Una es de hacer discípulos y la otra es de discipular, enseñando que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La primera lleva a evangelizar, bajo el concepto de un evangelismo de acuerdo al diseño. Y por eso es que dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ya el discipulado es donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Un discípulo no es discípulo porque se le está discipulando, sino es a la inversa, se le está discipulando porque es discípulo. Por eso lo primero dice, id y haced discípulos. Ahora, ese discípulo es al que hay que discipular, pero hay que discipular de acuerdo al diseño. Y hoy precisamente vamos a ver esto respecto al diseño para corregirnos en algunas áreas que hemos fallado
y hacer las cosas como el Señor quiere que se hagan. Así como hemos corregido y nos hemos ubicado y metido al orden de ver qué es lo que dice la palabra, qué es lo que dice el diseño sobre lo que Dios quiere, como también nos hemos metido al orden de ser gobernados por el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo nos quiere introducir al orden en los recursos que Él nos ha dado, en este caso el discipulado. Y quiero en esta oportunidad que veamos como ejemplo aquí en 1 Samuel capítulo 3. Vamos a ver el caso de Elí y el caso de Samuel. ¿Cómo es que se debe discipular? Y vamos a verlo desde el punto de vista de Elí como un discipulador, y vamos a ver a Samuel desde la perspectiva o desde el punto de vista de un discípulo. A veces creemos que el problema solo está en el discipulador, pero no en el discípulo. Muchas veces también está en el discípulo. O a veces está correctamente el discípulo y el problema es el discipulador. Hoy vamos a ver esto, y el propósito de enseñarnos esto es corregirnos para hacer las cosas correctas como el Espíritu Santo quiere que se hagan. Leamos aquí, y voy a leer bastantes versículos precisamente para darme a entender. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Escuche bien todo este proceso. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había, escuche esto, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Y en aquel día yo cumpliré contra ti todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, para la iniquidad que él sabe, porque sus hijos, que dice, han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Y luego dice el versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel, escuche esto, temía descubrir la visión a Elí. Y llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios,
y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Vayamos en orden ahora y en primer lugar vamos a ver desde la perspectiva, desde el punto de vista de el discipulador. En este caso de de Elí. Hablando de el discipulador y viéndolo a Elí ahora como el que estaba discipulando a Samuel, encontramos que una de las primeras cosas que Elí le enseñó a Samuel, ya que Samuel llegó sin saber nada, dice que no conocía a Jehová, ni a la palabra le había sido revelada, él llegó en cero, llegó desde niño, le fue llevado al templo. Entonces, ¿cómo aprendió a ministrar a Jehová? Encontramos que una de las primeras cosas que Elí le enseñó a Samuel era ministrar a Jehová. Cuando se habla de ministrar a Jehová, no es que se puso a cantar coritos. Eso es lo que generalmente se piensa. O que puso, voy a suponer y lo voy a pasar para este tiempo, que puso una emisora cristiana y se pasó todo el día escuchando coros y cantándolos, o solo escuchándolos. No es eso. ¿Qué significa ministrar a Jehová? Que le enseñó a Elí, en primer lugar, que Dios es el primer lugar en todas las cosas. Todo lo que tenía que ver con su vida, Dios era el primer lugar. Cuando se habla de ministrar a Jehová, es de pasar tiempo en la presencia del Señor. Hoy en día se nos enseña que cuando Jesús iba y oraba con su Padre, era que él tenía relación con su Padre. En la misión cristiana del Calvario hemos aprendido que Jesús mantuvo relación con su Padre las 24 horas del día. Qué importante es esto. ¿Por qué razón? Porque se ha enseñado mal que solo uno pasa con Dios cuando está orando o cuando está leyendo la Escritura. Sin embargo, Elí aprendió a ministrar a Dios porque aprendió a atender las cosas, no solo del templo, sino a estar en la presencia de Dios. Dice que no solo aprendió cosas del templo, sino era precisamente su dedicación, no era el templo, aunque iba para eso, pero su dedicación era primero el Señor. Por eso decía que no es por tocar, no es por recoger las ofrendas, son cosas del templo y que son importantes, pero ¿cuántas personas tenemos así, pero no saben ministrar a Jehová? Incluso llegó a ser Samuel uno de los grandes profetas de Israel, producto de que primero aprendió a ministrar a Jehová. Hoy tenemos una gran cantidad de ministerios, saben predicar, saben homilética, saben hermenéutica, saben todo lo de cristología, pero lo que menos saben es ministrar a Jehová. Hoy tenemos una gran cantidad de personas, ya sean recientes convertidos o una cantidad de hermanos que ya han estado tiempo en la iglesia, pero lo que menos han aprendido es a ministrar a Jehová. ¿Qué es ministrar a Jehová? No es servir a Jehová solamente, sino es darle el tiempo y entender que todo es Él en primer lugar. Por eso es que el Señor dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y tu mente. En otras palabras, fue un buen discipulador.
no le enseñó a dar ofrenda, no le enseñó a dar diezmo, no le enseñó a cantar coritos, no le enseñó cuáles eran los libros del Pentateuco en aquel entonces, no le enseñó todo eso como algo primario, le enseñó a ministrar a Jehová. Por eso es que en nuestro discipulado se inicia y en el adiestramiento iniciando la vida y con identidad. ¿Por qué razón? Porque ahí nos enseña a reconocer a Dios como el Señor de nuestra vida, como el primer lugar, y por eso es que aprendemos a obedecer. ¿De qué nos sirve que aprenda a cantar un corito si no ha aprendido que Dios es su primer lugar? ¿De qué nos sirve que toque el teclado si no ha aprendido que Dios es el primer lugar? Y en este caso, Elí lo primero que le enseñó a Samuel fue a ministrar a Jehová. Qué importante este discipulado. Qué importante este adiestramiento que le dio Elí a Samuel. Con razón llegó a ser lo que, valga la redundancia, lo que llegó a ser Samuel. Decíamos que cuánta gente en la iglesia hoy en día tiene hasta 40 años, 50 años, pero lo que menos ha aprendido es a estar en la presencia de Dios. Por eso es que Elías, cuando dijo, en cuya presencia de Dios estoy, ¿qué estaba diciendo? Que él había aprendido a estar en la presencia de Dios. Que no era ese el momento solamente en el que él estaba en la presencia de Dios, él había aprendido a estar en su presencia. Y esto es lo que debe aprender el discípulo, que en su trabajo, en su casa, en el templo, donde quiera que se encuentre, debe estar en la presencia de Dios. Dios no está solo en el templo, sino, como dije una vez, yo traería el colchón de mi casa y estaría las 24 horas del día allí. Dios está en todo lugar, no solo cuando oro, no solo cuando hablo las escrituras, yo debo estar en la presencia de Dios. Tengo que aprender a tener intimidad con Dios. Por eso es que dice la escritura que la madurez y el fruto tiene que ver precisamente con esta intimidad con Dios. Dice en Juan 15:5, si permanecéis en mí y yo en vosotros, este lleva mucho fruto. Ahí está hablando no de una relación cercana, no de una relación a la par, sino de intimidad. Habla precisamente de estar en Cristo y Cristo en mí, de estar totalmente en su presencia. Este lleva mucho fruto. ¿Y por qué lleva fruto? Porque maduró. Un árbol si no madura no lleva fruto. Quiere decir que la madurez tiene que ver no solo por el diseño, que lo conozco, no solo por el oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu, sino porque entiendo que Dios es en primer lugar en mi vida y que yo aprendo como un discípulo a ministrar a Dios. La segunda cosa que hoy quiero enfatizar de lo que le enseñó Elías a Samuel, dice que Samuel no conocía a Dios. ¿Qué fue entonces lo que le enseñó Elí a Samuel? A conocer a Dios. Y cuando hablo de conocer a Dios, estamos hablando de su naturaleza. Estamos hablando de su carácter. Estamos hablando de cómo es, voy a decir así, el comportamiento de Dios, no para su pueblo, sino por lo que Él es. Dios es fiel, Dios es real, Dios es todopoderoso. Él es el Señor de todas las cosas. Con razón Samuel no solo fue formado bajo el entendimiento de que Dios es el primero en todas las cosas, sino aprendió carácter. Eso produce madurez. Eso produce un entendimiento no solo de lo que Dios quiere, sino de lo que Dios es. Y nosotros hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por esa razón debemos de saber no solo quién es Cristo, sino qué es Cristo. Porque
Samuel llegó sin saber que, dice aquí, no conocía a Jehová. El problema de muchos discípulos hoy en día, muchos cristianos, es que no conocen a Dios. Necesitan una provisión, esperan que la iglesia dé, aunque yo entiendo que la iglesia debe colaborar, debe ayudar en algunos casos especiales, pero a veces por ayudar le quitamos al discípulo la oportunidad de ver a Dios como su proveedor. La otra es, por ejemplo, vamos a explicarlo de esta manera. A veces encuentro a hermanos y le digo, hermano o hermana, ¿cómo está? Enfermo, hermano, enfermo. ¿Y por qué está enfermo? Pues es porque nadie ha llegado a orar a mi casa. Y le digo, ¿y usted por qué no ha orado? A eso me refiero, que están esperando que la iglesia le dé cuando él tiene los recursos, y por eso era que explicaba al principio que vivir en la carne y con falta de madurez es vivir bajo el nivel de los recursos espirituales que Dios me ha dado. Es no usar los recursos que yo tengo. Viviendo en la niñez espiritual. ¿Qué hace una persona que está esperando solo que vayan a orar? Pero él no ora. Lo mismo, estoy esperando que Dios me provea para el Congreso y pregunto a algunos, ¿y qué ha hecho? Pues nada, solo esperando que Dios me provea, haga algo. Pero lo mismo para cualquier otra cosa. Mire, Dios me dio una palabra profética hace 5, 10, 20 años y estoy esperando que Dios la cumpla. ¿Y qué ha hecho? Pues estoy esperando la promesa, haga algo que va a ayudar a cumplir la promesa. No que Dios necesita ayuda, pero sí necesita que yo esté ubicado en el lugar correcto, en el diseño correcto, en el plan correcto y en el propósito correcto de Dios para mi vida, para que yo pueda recibir el cumplimiento de la promesa y de las profecías que el Señor me ha hecho. Entonces, ¿qué hizo en segundo lugar Elí a Samuel? Le enseñó quién era Dios. Entonces no es solo de ir al adiestramiento, no es solo porque yo ya estoy en el discipulado y en el adiestramiento y porque yo voy todos los días al templo, por eso, gloria a Dios, estoy en el diseño. Puede ir al adiestramiento, puede ir al discipulado, puede estar todos los días en el templo, puede tocar, puede recoger las ofrendas, puede arreglar las flores, puede hacer lo que usted sea, y eso no significa que esté en el diseño. Si no tiene a Dios en primer lugar y no conoce a Dios, no está en el diseño. Hay tanto que hablar sobre esto, pero solo estoy dando la revelación y el Espíritu Santo seguirá hablando sobre esto en las respectivas iglesias o por cada siervo del Señor. La tercera cosa que quiero enfatizar es la importancia, dice que no solo Samuel no conocía a Dios, ni la palabra le había sido revelada. No conocía la voz de Dios. Samuel creía que era Elí el que le estaba llamando. Por fin, ¿qué hizo Elí? No le dijo, ya cállate que me desesperas, mira, no solo yo estoy viejo, me cuesta dormir y ahora que ya me estoy durmiendo me vienes a despertar con que te hablaron. No, ¿qué le demostró Elí? Hay paciencia. Le demostró ¿qué cosa? Persistencia. Lo involucró, pero también lo ubicó, lo corrigió. No soy yo el que te ha hablado, es Jehová, y dile, heme aquí, cuando Él te vuelva a hablar otra vez. ¿Cuántas veces nos ha hecho falta ubicar a las personas y corregirlas precisamente para que hagan y entiendan lo que el Espíritu Santo está diciendo? Hay personas, llegan conmigo un sinfín de personas o me encuentran en la calle o en las iglesias donde voy y me dice, fíjese que el Señor me habló de esto y de esto y de esto. Y le digo, no es cierto, el Señor no te habló. Puede ser que sí, o sea, no estoy diciendo que todos los casos no. Pero ubico a las personas y le digo, no es cierto, Dios no puede decirte esto, además te saca del diseño. Sí, pero el Señor me habló. No te habló. Dime claramente, ¿cómo fue que te habló? Es que tuve un sentir. Esa es otra cosa. ¿Cuántas veces nos confundimos y porque queremos que se haga algo como yo quiero, como yo deseo,
decimos el Señor me habló. Y eso es peligroso, usar el nombre del Señor en vano. Eso es usar el nombre del Señor en vano. Es peligroso, no solo porque manipulo para hacer las cosas, porque quiero que se hagan como yo quiero, sino porque eso me desubica del verdadero diseño. ¿Qué fue lo que Elí le enseñó y ubicó y corrigió a Samuel? En oír a Jehová. Para que fuera revelada su palabra, Elí tenía que conocer la voz de Dios. Tenía que conocer quién le hablaba. Tenía que darse cuenta y reconocer el primer lugar que el Señor tenía para su vida. En cierta ocasión encuentro a un hermano y me dice: apóstol, yo vengo para que ore por mí. Pues, ¿por qué quieres que ore? Yo quiero que el Señor me pase todo su ministerio y su forma de enseñar y los dones que usted tiene. Y yo quiero recibirlos. Por favor, ponga sus manos y ore por mí. Y le digo, no es así. No es por transferencia, sino es por transformación y por el diseño. Nos habla de un proceso. Dios no te va a dar lo que me ha dado a mí. Dios tiene algo especial para tu vida, pero tienes que ir en el proceso y madurar. Tienes que crecer, te va a llevar a la madurez el saber escuchar la voz de Dios, porque entonces te va a ser revelada la palabra de Dios. ¿Cuándo fue que Samuel tuvo revelación de Dios? Cuando aprendió que era Dios y cuando aprendió a escuchar la voz de Dios. No era por los tantos frijolitos o por los tantos tacos o por las tantas arepas que se había comido Samuel, que había soñado, que estaba oyendo cosas. Hay gente que oye un sinfín de cosas o oye ruidos y piensa que Dios le está hablando. No, Dios habla claro. Si algo a Él le encanta es darse a entender. Si algo Dios quiere es darse a entender. El tiempo pasado, el Antiguo Testamento era por símbolos y por figuras, pero en este tiempo la Escritura dice en Hebreos 1 que Él ahora nos habla por su Hijo. Y su Hijo incluye dones, ministerios. Su Hijo incluye el diseño. Su Hijo incluye naturaleza. Y por eso es que Él nos ha dejado su diseño. ¿Para qué? Para que discipulemos correctamente como es la voluntad de Dios. Y el discipulado debe incluir, en primer lugar, reconocer que Dios es primero. Segundo, conocer a Dios, su naturaleza. Tercero, aprender a escuchar la voz de Dios para que esa palabra sea revelada. Qué tremendo lo que vemos en este caso de Elí hacia Samuel. Pero luego encontramos aquí en el versículo 20, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Lo llevó a aplicar correctamente las cosas. Por eso resultó siendo fiel. Fiel no porque estuvo todos los días. Fiel porque lo aplicó, lo ejecutó. El problema hoy en día a nivel de discipulado es que no hemos enseñado correctamente. Y la enseñanza correcta no es solo decir lo que Él quiere, sino dice enseñarles a guardar todas las cosas que yo he mandado. ¿Qué significa eso? Si yo a los discípulos que tengo en mi grupo de comunión familiar o en el grupo del pastor o a los pastores que tengo, no les enseño a ejecutar, quiere decir que solo han aprendido para saber, pero no han aprendido para ejecutar y accionar. En otras palabras, no han aprendido nada. Porque el Señor no va a venir por los que tengan capacidad de memorizar o los que lo sepan todo. Él va a venir por los que son transformados, y los que son transformados son aquellos que han aplicado correctamente, y por eso es que la Escritura les llama fieles. Fieles.
Fiel no es el que solo asiste todos los días. Hay pastores que dicen, tengo un hermano fiel, todos los días asiste, pero nunca ejecuta nada, nunca cambia, nunca se transforma, nunca es transformado. Es el mismo de siempre. Ese hermano no es fiel. Él solo es un asistente fiel, pero no es un discípulo fiel. Ahora, 4 cosas entonces que le enseñó aquí Elí a Samuel. Y vamos a ver una más que es muy, muy, muy importante. Una, que Dios es primero. Segundo, a conocer a Dios. Tercero, aprendió a escuchar la voz de Dios. No cualquier voz, la voz de Dios. Y cuarto, le enseñó a aplicar correctamente lo que Dios había dicho. Qué tremendo. Veamos ahora un último. Y espero darme a entender y ayudar con esto y ubicar lo más claro posible. Mire lo que le enseñó Elí a Samuel. ¿Qué dice aquí? Y Samuel, versículo 15, estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová Samuel y temía descubrir. ¿Qué cosa? Temía descubrir la visión a Elí. El problema hoy en día es que hay discipuladores o discípulos temerosos de decir lo que Dios dijo. Temía, o sea, sí tenía un problema, necesitaba corrección. El problema es que no corregimos. Tanto en lo que he venido mencionando, el asunto está que a veces decimos, por ejemplo, un hermano llega tarde y voy a usar solo un nombre y se me ocurre ahorita el nombre de aquel músico Beethoven, que no lo he oído en ninguna parte, pero Beethoven. Beethoven llega tarde a las reuniones del discipulado, a las reuniones del adiestramiento y a los servicios. Pero ¿qué hacemos o qué hace el discipulador? Hermanos, vengan temprano porque saben que estamos iniciando temprano. Lo generaliza. Pero el problema solo es Beethoven y el problema solo está en él. El problema que ha hecho falta o lo que ha hecho falta es una corrección personal. Por hacer correcciones generalizadas es que todo mundo dice no, es para aquel, es para aquel, es para allá, es para el otro y no para mí. Necesitamos corregir personalmente y el discipulado ¿por qué fue efectivo? Porque fue personalizado. Lo corrigió en aprender a buscar a Dios, que Dios era primero. Como niño y como joven hay tantas prioridades que uno se hace ilusiones y sueños y metas. Lo corrigió en reconocer que Dios era primero. Segundo, en conocer a Dios. La ley le enseñaba a Dios, pero era un Dios histórico. Tuvo que enseñarle correctamente quién era Dios. Habían tantas voces que le hablaban, porque en el templo habían otros. Incluso habían problemas ahí de sacerdotes que estaban haciendo lo incorrecto. Habían otras voces. Pero él lo corrigió para escuchar solo una voz. Y le enseñó cómo discernir entre las otras voces y la voz correcta. Pero lo corrigió también en quitarle el temor para decir las cosas correctas. ¿Cuántos discípulos en la congregación los tenemos con temor? ¿Cuántos pastores hoy en día están con temor de decir las cosas y de corregir a los discípulos? Se me van. Si les digo se enojan. Estamos precisamente para corregir. El problema es que si no corregimos nadie madura. No va a haber madurez si no hay corrección. Pero tampoco no es una corrección sarcástica. Ya hablé demasiado y no me hacen caso ustedes, así que ya no lo voy a volver a decir. No es eso. Es una corrección de acuerdo al nivel de madurez para que produzca madurez. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí en Elí? ¿Qué pasó aquí con Elí? Viene Elí
y le mostró humildad y el lugar que entendió que tenía Samuel. Él entendió que Dios le había hablado a Samuel. Hay muchos pastores que pensamos que Dios solo va a hablar por mí, pero no por el discípulo. Si Dios no habla por el pastor, nada. Pero si habla por un discípulo, nada. No, Samuel entendió que Dios podía hablar por los discípulos. Y Dios le habló a Samuel. Y Elí entendió eso. Otro hubiera dicho, no, si Dios quiere hablarme, no te va a hablar a ti, me va a hablar a mí. Porque yo soy el discipulador, porque yo soy el pastor, porque yo soy esto. Piensan en su cargo para que Dios le hable, pero no en su ubicación delante del Señor. Por eso es muy importante lo que Dios está haciendo y diciéndonos hoy. Ahora, Dios le habló, ¿y qué viene a hacer Elí? Dice que no le ocultó nada de lo que Dios le había dicho. ¿Qué demostró eso Elí como discipulador? Humildad y reconocimiento que Dios podía hablar a través de los demás y que Dios podía hablarme incluso a través de los demás. Claro, el problema de muchos es que se van al otro extremo. Dios les habla y se van, mire, Dios me dijo, pa. No, Samuel llegó con respeto. Incluso tenía temor de llegarse a él. Fíjese que estoy diciendo con respeto, pero escúcheme lo que voy a decir en unos segundos. Llegó con respeto, no llegó a fiscalizar a Elí, llegó a dar la palabra de Elí. Y el problema de muchos discípulos cuando quieren corregir algo, se vuelven fiscalizadores del pastor. Y ahí es donde está el problema. Y quizás están diciendo cosas correctas, pero en una forma incorrecta. Nadie va a arreglarse. Ahora viene el Señor y utiliza a Samuel para corregir a Elí o para mostrarle su problema a Elí. Y Elí lo entendió. ¿Cuántos pastores o discipuladores nos falta eso? No, usted no me puede decir nada porque aquí yo soy el discipulador. Y si Dios me va a decir algo, me lo va a decir a mí. ¿Cuánto nos falta hoy eso? Es seña de que no somos maduros. La madurez es escuchar lo que Dios dice a través de otros. Yo oí algo y voy a decir estas palabras y si las puede apuntar, excelente. Y mucho mejor se las puede guardar en su corazón. No es algo que dijo el Señor, sino es algo que oí a través de un noticiero, pero son palabras que aquí se ven notables. Hace poco, hablando de parte de un congresista mexicano, que había una reunión con el cónsul de Estados Unidos y por un problema de espionaje, viene parece que era el presidente del Congreso o algo así, y le dice, señor cónsul, no vamos a callar por respeto lo que podemos decir respetuosamente. Vuelvo a decir, no vamos a callar por respeto lo que podemos decir respetuosamente. Hay muchos discípulos, eso sucede muchos en los hogares. Yo no le digo nada porque, se pone enojado. No le digo nada. Dicen esposas en relación a esposas. O a la inversa, esposos con la esposa. Si le digo a mi esposa lo que tengo que decirle o la corrección que hay que hacer, qué tremendo, mejor prefiero callar. Que Dios haga la obra. No es eso. Dios nos puso para corregir. Dios, si no, no hay madurez. Por eso hablé del instrumento que Dios ha dejado y es el discipulado. Pero el discipulado no es solo de enseñar, sino enseñar a que guarden. Y para guardar, o sea, para aplicar, es necesaria la corrección y establecer orden. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que hizo aquí Samuel? Le habló con respeto. Aunque era Dios el que le había hablado a Samuel, él no llegó
con falta de respeto, no llegó ahí insolente, no llegó ahí tratando de que a pura fuerza le oyera Elí, sino él llegó y dijo las cosas que eran de Dios respetuosamente. Ese es discipulado. No hemos aprendido a decir las cosas respetuosamente y por eso los discípulos no han aprendido a decir las cosas respetuosamente. Si algo hace el Espíritu Santo es que nos hace gente, nos hace personas, nos hace respetuosos. Y si callamos, no es madurez. Tampoco es que estemos diciendo cualquier cosa. Esto fue lo que el Señor dijo y viene Samuel y se lo dijo con claridad. Ahora pasemos. ¿Cuántas cosas vemos entonces? En primer lugar, le enseñó que Dios es primero, le enseñó la naturaleza de Dios, a conocer a Dios, le enseñó a oír a Dios, le enseñó a aplicar lo que Dios había dicho y quinto, le enseñó humildad y sencillez y respeto para decir las cosas que se deben decir. Nos falta mucho, nos está midiendo el Señor. Veamos ahora desde el punto de vista de discípulo. Entiendo que ya se me fue el tiempo, pero voy a aprovechar a decirlo aquí en relación al discípulo. ¿Qué vemos aquí entonces en Samuel? Encontramos un discípulo que se somete al señorío de Cristo. No a la fuerza, no por imponencia, sino se somete bajo el señorío de Cristo, voluntariamente. Dice que ministraba a Dios, esa es responsabilidad personal. No cada vez que Elí le decía, ahora te toca, mira, a esta hora tienes que ir a ministrar. Mira, se te está olvidando, te está agarrando tiempo, anda a ministrar a Dios. No, no le decía eso. O sea, Elí no estaba detrás o atrás de Samuel. Samuel tenía responsabilidad personal porque dice que él ministraba a Jehová. No era porque estaban allí detrás de él, dale, dale, dale. Algunos hermanos hacen las cosas como por grúa, jalándolos, y si no los jalan, no las hacen. No, eso no es, esa es falta de madurez. También el discípulo tenía madurez. ¿Y cómo la expresó? En su responsabilidad de hacer las cosas que a él le correspondían. Y allí es el punto importante. ¿Por qué hoy encontramos una gran cantidad de discípulos que no alcanzan su nivel espiritual? Si tienen la palabra, si tienen al Espíritu Santo, pero hace falta que como discípulos comprendamos que es un recurso que Dios nos ha dado el ser discípulos para poder madurar. Es que el discipulador no me dijo, aquí no le estuvo diciendo todas las cosas, le enseñó lo que tenía que hacer, pero Samuel como discípulo agarró su responsabilidad y él empezó a hacer las cosas. Hermano, ¿ha ayunado estos días? No, porque el pastor no ha dicho, pero sí es ese estilo de vida. Hermano, ¿está orando? No, porque el pastor que diga cuándo vamos a orar, si es ese estilo de vida. Y así hay tantas cosas que podría enumerar como ejemplo. Responsabilidad personal. Hermano, ¿ha evangelizado? No, porque cuando el pastor diga, no, si es responsabilidad personal, el maduro es responsable de hacer las cosas que Dios ha dicho que se deben hacer. Y aquí vemos que Samuel ministraba a Jehová, no cuando le decían, sino porque él ya había aprendido. Encontramos entonces que el discípulo aprende. Y aprender no es saber, aprender es hacer las cosas correctamente. Y como discípulos necesitamos no solo saber qué es lo que Dios quiere, sino ejecutarlas, hacerlas. Ese es el problema en el discipulado. Y el diseño del discipulado es enseñándoles que guarden todas las cosas. Si yo como discipulador o como pastor no le estoy enseñando a la iglesia a guardar las cosas que el Señor ha dicho, no soy buen pastor ni soy buen discipulador.
Ahora estoy hablando que el discipulador tiene que ser ejemplo, porque él es discípulo. Él es discípulo del grupo del pastor, o él es discipulador debido a los avances y desarrollos que ha tenido a nivel de las etapas de enseñanza y de adiestramiento. Ahora, el discipulador es el que tiene que dar el ejemplo, ser responsable. No solo decirle ustedes tienen que ser responsables, no, yo tengo que ser responsable. ¿Por qué? Porque así como discípulo he aprendido de mi discipulador o de mi pastor, he aprendido a hacer las cosas correctas. ¿Qué otra cosa aprendió aquí, entendió aquí Samuel como discípulo? A estar bajo el gobierno de Dios, ser guiado por el Espíritu, lo que hablábamos el lunes pasado. Él no dijo lo que se le antojó, él dijo lo que el Señor le dijo. Él no dijo lo que se le ocurrió. Él no dijo lo que estaba viendo ahí, mira, fíjate que estoy viendo esto y estas cosas. No, él dijo lo que el Señor le estaba diciendo, no ocurrencias personales. Él dijo lo que el Señor estaba diciendo. Y ese es gobierno, disciplina, el permanecer ministrando a Dios. Si algo me encanta de Jesucristo es su disciplina durante todo ese proceso de madurez aquí en la tierra. 30 años de ser preparado y entrenado, cuando todo lo sabía, si a los 12 años les hablaba a los doctores de la ley. Sabía mucho, tenía mucho que dar, pero fielmente esperando 30 años para ministrar 3 años y medio. Hoy hay discípulos que quieren que ya pasen desde iniciando la vida, que los pasen hasta el quinto nivel o la quinta etapa. Páseme, hombre, si yo ya tantos años que tengo de estar en la iglesia. No reconocen que es un proceso. Y quieren pasar así, de una manera rápida, sin realmente aplicar lo que van aprendiendo. No, aquí vemos a un Samuel que fue correctamente en el proceso y se sometió al proceso. Vemos a un Jesús que no se desesperó. ¿Por qué 30 años si yo puedo sanar enfermos? ¿Por qué 30 años si yo puedo echar fuera demonios? ¿Por qué 30 años si puedo detener las tormentas? Pero le faltaba madurez, porque 30 años eran los que a nivel de sacerdocio estaban puestos para iniciar un sacerdocio oficial, y Jesucristo fue a la cruz no como un profeta, no como un apóstol, no como un pastor, no como un evangelista ni maestro, sino como un sumo sacerdote para oficiar la redención. Y por eso es que tenemos entrada libre al lugar santísimo. Entonces, ¿qué otra cosa vemos en Samuel? Vemos que él fue respetuoso. Si hay madurez, hay respeto. Cuando hay inmadurez, hay irrespeto, imprudencia. Sí, pero es que es verdad lo que estoy diciendo, sí, pero imprudentemente. Le cuentan algo y ya aparece el periódico del pueblo que todo mundo lo sabe. No, no es eso. Eso es falta de madurez. Es necesario que el discípulo, vemos aquí que él reconoció cobertura y por lo tanto su relación con la cobertura era respetuosamente, pero por eso vuelvo a insistir, no dejó de decir lo que Dios le había dicho. Esa es madurez del discípulo. Estoy hablando ya del discípulo. Y así vemos otras cosas. Ahora, sí quiero resaltar, y veamos aquí, y vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 3. ¿Por qué no maduraron las iglesias?
si el Señor les habló del diseño, ahí estaba un Pablo, por ejemplo, en Éfeso, 3 años, hablándoles de los misterios escondidos y de la persona de Cristo. Si había un Espíritu Santo ahí hablándoles, pero no lo oían, pero tampoco estaban teniendo un discipulado correcto. Fíjese bien, 1 Timoteo 1:3, ¿qué dice? Como te rogué que te quedases en Éfeso, fíjese que está hablando de Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Viene ahora Pablo y corrige a Timoteo. Ah, no, Timoteo, si era apóstol, si era pastor ahorita de la iglesia de Éfeso, estaba cumpliendo una función pastoral. Y me van a corregir a mi nombre si yo tengo ya ministerio, yo ya piensa en ubicación, pero no en lo que tiene que hacer. El problema de Timoteo es que fue enviado a corregir a los hermanos de Éfeso a que ya no enseñaran diferente doctrina, a que no escucharan fábulas ni presten atención a genealogías interminables que acarrean disputas. No fue a arreglar eso. Quizás les fue a enseñar de todo esto, que había problemas, pero no corrigió. El problema es cuando se generaliza, pero no se corrige. ¿Qué encontramos aquí ahora que Pablo está haciendo con Timoteo? Está corrigiendo al pastor de la iglesia de Éfeso de que no estaba tomando su función de un discipulado correcto, que implica no solo enseñanza, no solo comunicar las directrices del Señor, sino corregir. El problema de Adán y Eva no fue que se salieron del huerto. El problema de Adán y Eva fue que no aprendieron a oír directrices. No coman del fruto de ese árbol, no porque sea malo. Y la lógica nos lleva, pero si es bueno. Pero si no es malo, ¿qué hay de malo que yo coma en eso? Es porque el Señor estaba probándolos en escuchar directrices. Ni Timoteo ni la iglesia habían escuchado las directrices. Fue enviado a corregir y lo que menos fue a hacer fue corregir. ¿Fue qué cosa? Permisible. ¿Y cuántos pastores y discipuladores somos permisibles? El hermano Beethoven llega tarde y pasa 3 veces, 5 veces, 8 veces y sigue llegando tarde. Alguien dirá, pero ¿y qué puedo hacer? Pues corregirlo. No corregirlo a nivel general ahí en público. Eso lo hacemos muchas veces solo porque no queremos decírselo personalmente. Pero lo mismo el pastor con asistencia pastoral o el pastor con su grupo de pastor debe corregir las deficiencias. ¿Por qué? Porque la inmadurez es insuficiencia de madurez y de aprovechar los recursos espirituales. Insuficiencia. Entonces debemos de corregir lo que hace falta. Ahora, aquí el problema era que Timoteo no había parado que enseñaran diferentes doctrinas, ni había parado las genealogías interminables. Las seguía permitiendo. Con razón la iglesia no maduró. Pero también no solo estuvo en él, sino en los discípulos. Si ya sabían la verdad, como digo, y quizás suene diferente en otro país, pero ningún discípulo reaccionó sobre esto, diciendo, no estamos haciendo bien. Se dejaron llevar. La culpa no era solo de Timoteo, la culpa era de los discípulos, si ya sabían la verdad. Sabían el diseño. Por eso hablé de la responsabilidad del discípulo. Con razón no maduró la iglesia.
porque no hubo corrección en el pastor, corrección en el discipulador, ni corrección en los discípulos. Cuando no hay corrección, no hay madurez. Veamos aquí en Tito capítulo 1 y versículo 5. Tito capítulo 1 y versículo 5. ¿Qué le dice Pablo a Tito en relación a Creta? Tito capítulo 1 y versículo 5. Veamos esto muy importante. Por esta causa, ¿qué le dice? Por esta causa, o sea, le está diciendo, por este propósito, por esta razón, por esta causa te dejé en Creta. O sea, para esto te dejé. No dice que lo iba a dejar. O sea, ya lo había enviado con directrices específicas. Pero ahora le está haciendo un reclamo de que no lo había hecho. Por eso le dice, por esta causa te dejé. No que te voy a dejar, tú vas a ir para hacer esto y esto y eso. No le estaba diciendo eso, sino por esa causa te dejé en Creta, por esa razón. ¿Pero para qué? Para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué había pasado con Tito también en Creta? No había aprendido a seguir directrices, era permisible. Uy, cuánto problema tenemos por ser permisibles. Quiero ilustrarlo con esto. Solo lo voy a mencionar. En Hechos capítulo 6 nos presenta el caso de la murmuración de los hebreos en relación de que sus viudas estaban siendo mal atendidas y que atendían más a las viudas de los demás. Uy, qué tremendo. Vienen entonces y toman una medida y corrigen la situación y nombran 7 personas. Y la administración, y corrigen el lado de la administración, y el problema se arregló superficialmente. Trataron el problema por las ramas, pero no por la raíz. No encontramos ni un solo versículo, ni un momento donde vinieron los apóstoles y corrigieron la murmuración de los hebreos como también de los griegos. Corrigieron el problema superficial, pero no el problema de raíz. ¿Por qué? Porque no vieron un discipulado generacional, sino vieron un discipulado del momento. Gloria a Dios, se arregló la cosa. Como pasa con muchas parejas, y viene el pastor y arregla la situación, se piden perdón, desen un besito, un abrazo, y todo, pero a los 3 días otra vez el problema, porque no corrigió el problema, sino solo corrigió el efecto. Aquí solo corrigieron, en ese caso, solo corrigieron el efecto, pero no la raíz. A eso se debe que Pablo después le escribe a las demás iglesias. Y por ejemplo a la iglesia de Éfeso en Efesios 4 dice que tenían amargura, resentimientos, murmuraciones, malicia. ¿Y por qué resultó hasta allá el problema? Varios años. ¿Por qué eso fue que se transmitió a toda la iglesia? Porque no se curó desde el principio. No pensaron en un discipulado generacional, sino pensaron en un discipulado del momento. Siervos y siervas de Dios y todos los discípulos de Jesucristo, el diseño nos revela que somos llamados a ser discípulos, pero también a discipular, pero con el propósito de formar un discipulado generacional. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, y el reclamo de Pablo a Timoteo fue la clase de discipulado. En 2 Timoteo 2:2, lo que has aprendido de mí, esto enseña. Y enseña a hombres fieles para que estos enseñen a otros. Eso es generacional. La pregunta es, ¿por qué Pablo le tiene que decir eso a Timoteo? Porque no lo estaba haciendo Timoteo, si a eso había sido enviado. El problema entonces, ¿dónde estuvo?
que no hubo corrección. ¿Y por qué no hubo corrección? Porque no hubo un discipulado correcto. Viene Pablo y le dice, no, lo que has aprendido de mí, esto enseña, pero enseña a hombres fieles para que estos enseñen también a otros. No solo generacional, sino corrección. Porque si se corrige aquí, la segunda, la tercera y la cuarta generación y los demás van a actuar correctamente. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pero ¿qué le está diciendo? En otras palabras, no lo has hecho. El problema, ¿por qué? Dentro de los problemas que ya enfoqué, no es solo la falta de escuchar la palabra, el diseño, el ir al abrevadero y ver lo que Dios dice. No es solo la falta de oír al Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu, sino de un discipulado correcto, maduro, porque el discipulado maduro es el que provoca madurez. ¿Cuál fue entonces el problema de la iglesia? Dentro de los que ya hemos visto. Uno de los problemas de la iglesia fue la falta de un discipulado correcto. Tenían discipulado, pero enseñaban filosofías y huecas sutilezas, enseñaban puros cuentos, puros entretenimientos. Incluso la iglesia de Filipos eran muy amistosos y tenían relaciones, por eso es que se llamaba Filipos. Y fileo viene de comunión, de relación, de hermandad. Pero les hacía falta gozo. Os digo que os gocéis y que os regocijéis en el Señor. Y otra vez os digo que os gocéis. ¿Por qué se lo repitió varias veces? No lo habían aprendido. ¿Y por qué no lo habían aprendido? Porque estaban escuchando otras cosas. Tenían un discipulado, pero no un discipulado formativo. Y si no tenían un discipulado formativo era porque no tenían un discipulado que también corrigiera. Alguien podrá decir, no, mira, a mí me pueden enseñar, pero déjeme que yo haga lo que yo quiera. Dígame lo que quiera, pero déjeme hacer a mí lo que yo quiera. Esa persona no está en el diseño, ni ha entendido lo que es el gobierno del Espíritu. Jesús no dijo, no, Padre, está bien lo que tú me estás diciendo, pero aquí en la tierra no estás tú, aquí estoy yo. Así que aquí yo voy a decir lo que yo quiera. No, Jesús dijo, lo que el Padre me dijo que dijera, eso es lo que yo digo. Las palabras que el Padre me dijo, esas son las cosas que yo les digo. ¡Qué tremendo! Ese es el ejemplo de un discípulo por excelencia. Y de un discipulador excelente, maduro. Entonces, ¿dónde está la deficiencia? Que no hemos aprendido a usar los recursos que Dios nos ha dado. En este caso, claro, hay muchos otros recursos, pero estoy hablando ahora del discipulado y el adiestramiento. No es solo asistir al adiestramiento, no son lecciones las que yo voy a enseñar, que están en el manual o el capítulo 5 del libro tal. Yo como discipulador debo comprender que ahí estoy formando a la nueva generación que va a transformar al mundo y que va a revelar la naturaleza de Cristo, incluyéndome a mí, por supuesto, como discipulador. Que ahí estamos precisamente la generación que el Espíritu Santo ha levantado para estos últimos tiempos, para revelarle al mundo que sí hay cambios y transformación por el poder del Espíritu Santo. Que ahí estoy formando a la generación que va a llevar el mensaje de Jesucristo, de arrepentimiento, de señorío de Cristo, de fe verdadera en Cristo, y que se van a bautizar correctamente. ¿Para qué? Para que puedan nacer de nuevo y hacer de la iglesia de Jesucristo hombres y mujeres no asistentes a la iglesia, no participantes de asuntos y de actividades de la iglesia, sino personas, discípulos nacidos de nuevo que le van a glorificar y reconocerle como el Señor de sus vidas. Decía
que la inmadurez es insuficiencia, y por eso es que Pablo le dice lo deficiente. Lo deficiente no necesariamente es un error del que se está haciendo o que se está haciendo algo con error, sino es algo que hace falta. Deficiente no está. Hay un hermano, el hermano Beethoven no tiene fe para el nivel de madurez que es. Y lo dejamos, Señor, obra, Señor, te manifiestas. Y hasta ayunamos, Señor, mira a los hermanos, ahí corrígelos, Padre. No, si Dios nos puso para corregirlos. Y como decimos, la falta de madurez deja al discípulo, no, yo no soy corregido por nadie. Déjeme a mí hacer lo que quiera. Samuel no le dijo así a Elí. Le dijo, vete, te acuestas. Y dice, y se fue y se acostó. ¿Qué tal si hubiera dicho Samuel, me voy a acostar, pero voy a quedar despierto, tal vez ahorita me va a hablar el Señor? No, él fue a hacer lo que se le dijo. El discípulo maduro va a aprender a ser corregido, y si no es corregido, déjeme decirle con toda franqueza, no va a madurar. Y cuando hablo de discípulo, estoy hablando no solo del discípulo en el grupo, sino en la iglesia. Todos somos discípulos, desde el pastor, el discipulador, los discípulos, todos los demás somos discípulos de Jesucristo. Y una de las cosas que el discípulo ha aprendido y aprende es a ser corregido, ubicado en el lugar correcto. El que es así va a llegar a la madurez. El que es así no va a ser maduro. ¿Por qué estas iglesias no fueron maduros? Una, porque los pastores, en este caso Timoteo, y en el otro caso Tito, no corrigieron, fueron permisibles. Si el hermano está adulterando, pero sabe tocar el teclado, pues que lo toque. No, hombre. Somos permisibles, corrijamos. El hermano asiste de vez en cuando, no se somete, ni va al grupo de comunión familiar, ni va al adiestramiento, pero como es bueno para tocar, pues que toque. Porque nos falta al fin y al cabo quien toque en el grupo de alabanza. No, no es eso. Aunque sea a capela, pero con gente que está metida en el diseño y en el orden de Dios. Oremos hoy. Padre del cielo, te exalto y te glorifico. Entiendo que hay muchas cosas más que decir, y aún de las cosas que se dijeron, pero hoy en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo nos hable y que aprendamos a no ser insuficientes en los recursos que tú nos has dado y deficientes con los recursos que tú nos has dado. Que aprendamos a aprovechar el tiempo y los recursos que tú nos has dado. Que no tengamos el síndrome de pródigo, de aquel que le fue dado herencia y no lo supo, más bien lo malgastó. Ese síndrome de pródigo, hoy liberto a nuestras iglesias de esa afección e infección que está dañando la madurez. Por lo tanto, hoy, Señor, en el nombre de Jesús proclamo que seguimos madurando en el orden de Dios, pero aprovechando bien los recursos que el Padre nos ha dado. Uno es el diseño, su palabra, Cristo mismo como el modelo. El otro es la naturaleza de Cristo. Y la otra es, ahora que hemos visto el Espíritu Santo, y lo que hoy hemos visto es el discipulado y el adiestramiento correcto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entiendo que es un poquito tarde, pero no podía dejar de decir lo que tenía que decir, aunque lo dije brevemente.
Sé que se rió por brevemente, pero brevemente cada punto de lo que tenía que decir. Ahora, mande sus comentarios, sus preguntas, y qué lindo será saber de usted y conocer qué es lo que usted ha captado, ha entendido, pero también qué es lo que el Señor ha ido revelando a todos los demás a través de lo que se ha estado hablando hoy. Estamos precisamente para ayudar, para orientar y para corregir también. Si alguien incluso comenta algo que no está en el orden, pues para eso estamos, para ayudarle, para ubicarlo y para que juntos hagamos y seamos la iglesia que Cristo quiere que seamos. Qué importante es esto. Qué importante es el discipulado y el adiestramiento con madurez, no por madurez, como aquellos estudios que uno los tiene por madurez, pero porque ya tiene 50 años y necesita estudiar la primaria. No me refiero a eso, sino es con madurez, porque el pastor o el discipulador es modelo de madurez y por eso es que está discipulando con madurez. Así que sus comentarios y sus preguntas nos van a ayudar. O cualquier cosa que usted tenga. El profeta César dice, es importante y necesario examinar el discipulado que hacemos y cómo lo hacemos, apóstol. Sí, así es. Para eso nos lo dio esto el Señor, precisamente para que corrijamos lo deficiente del discipulado y del adiestramiento. Oh, qué tremendo ese discipulado que le dio Elías a Samuel. Hoy, como decía, en muchas iglesias enseñan que a diezmar, cuántos libros tiene la Biblia, voy a usar ese término por eso. Enseñan esgrima y cómo usarlo, no es malo. Pero lo primero que le enseñó Elías a Samuel fue, Dios es primero, a ministrar a Jehová. Hoy encontramos un alto. Y cuando digo alto, es alto porcentaje, no estoy diciendo poco, ni estoy exagerando, de ministerios que no han aprendido a ministrar a Jehová. Discipuladores igual, discípulos igual. Toda la iglesia no ha aprendido a ministrar a Jehová, no pasamos tiempo en intimidad con Dios. Y no estoy hablando de oración nada más, de una relación permanente y constante con Dios. Qué glorioso será que podamos aprender esto. Y hoy en día la iglesia o los discípulos están pensando más en ministerio o en eventos. Recuerdo en eventos interdenominacionales a veces que me encuentro, llegan hermanos y me dicen, por favor, enséñeme a ser apóstol. ¿Y cómo? Yo quiero ser apóstol, o yo quiero ser profeta. Y por dentro digo, uy, si a este supiera que lo primero que tiene que aprender es a ministrar a Jehová. Y como no es de mi injerencia en la misión que yo estoy ministrando, le digo, anda con tu cobertura y que Él te enseñe lo que tienes que hacer. Respeto a los demás. Pero eso sí, a Misión Cristiana del Calvario, con respeto digo las cosas que se pueden decir respetuosamente. Y las cosas que hay que corregir, las corregimos porque tengo la responsabilidad de presentar a los de Misión Cristiana el Calvario perfectos en Cristo Jesús. Usted dirá, pero ¿yo qué si soy de tal iglesia? Estoy hablando de la injerencia ministerial que tengo. No tengo injerencia en las demás misiones. Por lo tanto, mi responsabilidad es Misión Cristiana del Calvario. Y es mi responsabilidad presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Carlos Cortés dice, apóstol por nosotros, revélenos todo el día la palabra de Dios. Dios le bendiga. Saludos desde Zacapa.
Dios te bendiga, Carlos. Pero hay muchos que incluso usan parte de su tiempo de su trabajo, en lo que es el lunch, como como se dice en varios países. Así que por eso tengo que manejar también un poquito de tiempo. Y sé que hoy nos fuimos, pero era necesario hacerlo. Gracias, Carlos, por tu opinión. Carlos Ruiz de Villavicencio dice: Colombia, es nuestra responsabilidad hacer mi parte y ser modelo con respeto y corregir y provocar desarrollo y madurez en mí como discipulador, como en los discípulos, y cortar el mal de raíz. Gracias, apóstol. Amén. Eso es precisamente. Es bueno cortar las ramas. El problema, pero no solo por las ramas, también la raíz. Porque ya vimos que resultó generacional. Resultaron en las iglesias y después hasta en las 7 iglesias, hace 40 años después, cuando Juan les escribe y les llama arrepentimiento. ¿Por qué les llama arrepentimiento? Porque no se corrigieron las cosas a su tiempo y 40 años después todavía estaban. Así que siervos y siervas de Dios, no seamos permisibles. Tampoco quiere decir que seamos drásticos o duros. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de sabiduría, de respeto, de amor, pero que hagamos las cosas como Dios quiere y que enseñemos según el diseño a hacer las cosas como Dios quiere. No somos llamados a enseñar las cosas que el Señor quiere, sino el diseño dice enseñándoles no todas las cosas, sino enseñándoles todas las cosas, a que guarden todas las cosas. Es muy diferente, a que la apliquen. Y si no lo están aplicando, es necesario corregirnos nosotros como siervos de Dios, como sierva de Dios, como discipulador y como discípulos. Aurora Romero dice: además, si en la tierra hemos tenido unos padres que nos han corregido, y sin embargo los hemos respetado, ¿no deberemos con mucha más razón someternos al Padre sobrenatural si queremos tener vida? Cuando corregimos en Cristo conforme a su diseño, producimos vida. Hebreos 12:9. Solo nos pusieron la cita o el versículo, pero vamos a ver Hebreos 12:9. Qué importante es. ¿Por qué? Porque estamos produciendo vida y el discipulado correcto produce vida. Porque esto es modelo. Empieza desde el pastor, la esposa del pastor, discipulador, asistencia pastoral, el grupo del pastor, los discipuladores, los discípulos en general. Todos somos discípulos de Jesucristo y por lo tanto tenemos que tener estas características que hemos mencionado hoy. Wilmer Osoy: qué bendición, apóstol, gracias por la palabra revelada y lo que he entendido de acuerdo a introducirnos fielmente al diseño, para que todos multipliquemos el modelo que se nos ha sido mostrado en la misión. Amén. Gracias, Wilmer Osoy. Dios te bendiga y que juntos podamos disfrutar de la gloria y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. William Hernández y familia dice: gracias a nuestro Dios por ser medidos y corregidos por medio de nuestro apóstol, pero cualquiera que cumple y enseñe, éste será llamado grande en el reino de Dios. Mateo 5:19. Hoy el Señor nos llevó a medir y hemos sido medidos definitivamente, medidos como pastores, como esposas de pastores, medidos como asistencia pastoral. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de los problemas y quizás oramos por los problemas? Sí, hay que orar, pero también hay que corregir personalmente. Eso es una bendición, con sabiduría y respeto. Ya lo vimos que Elí llegó con todo el respeto necesario, a pesar que tenía una revelación de Dios, con mucha más razón. A veces hay profetas que son muy insolentes e imponentes, o hay personas que ven algo y llegan con imponencia.
No es así. Vemos ya el tipo de discípulo que el Señor ha dicho que debemos de ser. El pastor Walter dice: apóstol, hoy en día podemos encontrar tanto ministros como discipuladores que dicen: yo digo las cosas directos y como son, y muchas veces no se hace con respeto. Pero hoy que la enseñanza nos instruye cómo lo hizo Elí con Samuel, se aplica 1 Reyes 12:7. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Y al no hacerlo con benignidad, lejos de acercar a Dios a los discípulos, los alejamos de Él. Así es precisamente. Ahora, no estoy diciendo que los discípulos van a decir: ya ven, por eso yo no he madurado. No, hemos hablado de la responsabilidad del discípulo. Uno que aprendió a ministrar a Dios, uno que aprendió a conocer a Dios. Uy, qué tremendo. Que aprendió a oír a Dios y por eso le fue dada la revelación. Y más adelante vemos a un profeta tremendo. Lo glorioso es que primero Elí era un sacerdote. Cualquiera diría a los profetas que entrenen a los profetas. Pero Elí, vamos a decir así, discipuló primeramente a Samuel en su sacerdocio a Dios. Y Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y eso fue lo que primero aprendió a hacer Samuel, antes de ser profeta. El problema es que no hemos aprendido nuestro sacerdocio ante Dios. Y más hemos sido ya ministerios. Pero para eso es reforma, para no solo orientarnos, sino ubicarnos y corregirnos. Y gracias a Dios por este recurso de reforma apostólica. Y ustedes, Misión Cristiana del Calvario, que también Dios nos ha puesto como un recurso para manifestar la presencia y el poder de Dios. Uriel del Chal, Elí le enseñó a conocer a Dios, le enseñó relación a Samuel. El discípulo conoce, tiene relación, no solo sabe, sino lo que aprende lo ejecuta, y ahí es donde conoce, efectivamente. Yo no puedo conocer a nadie si no me relaciono con él. ¿Por qué conoció a Dios? Porque primero aprendió relación con él. Necesitamos hacer una revisión en esta semana. Esta semana necesitamos hacer una revisión desde el pastor y desde los pastores de distrito hacia los pastores que están en el distrito. ¿Cómo están funcionando? Necesitamos hacer una revisión desde el pastor con su grupo pastoral y hacer una revisión cómo estamos sirviendo y trabajando. Si estamos haciendo el discipulado correcto, que es formativo, y la formación también implica corrección. Y si hemos sido permisibles, es tiempo de pedir perdón a Dios. Pero lo mismo el discipulador con su grupo. Si no lo ha hecho correctamente, es tiempo de pedirle perdón a Dios y enderezarse y corregirse primero antes de ir a corregir a su grupo. Y por último, corregir a los hermanos que no están actuando correctamente. Quizás sabes de un hermano que es muy enojado y ya lo conoce y en el grupo lleva años de estar, pero sigue siendo enojado. ¿Y por qué sigue siendo enojado? Pero si ya oré, pero si ya ayuné hasta por él, ya le dije al Señor que se encargue de él. Es porque no lo ha corregido. No general. No necesita decirles el siguiente sábado, el siguiente día de reunión: hermanos, fíjense que corregí al hermano Beethoven, así que oremos por él. No, no necesita. Nadie necesita saber de esto. Solo la persona a la quien fue corregida. No necesita decirle a la iglesia: hermanos, estoy corrigiendo. No,
vaya con la persona y juntos hacer las cosas correctas como el Señor quiere. Francisco Lovelo, el pastor Francisco, dice, Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No hacer lo correcto es salirse de la presencia de Dios. Él no prosperará nada contrario a su diseño. No tenemos excusa, se nos está enseñando qué hacer. Gracias, apóstol. Qué bueno, y Dios les bendiga a cada uno de los que han participado, y entiendo que hay otros quizás que han escrito, pero ya es tiempo de finalizar por hoy. Pero esta semana no pasa, esta semana no debe pasar esta semana sin que hagamos las correcciones necesarias. Pero que empiece no en el grupo, sino que empiece primero a nivel pastoral. ¿Qué he permitido yo que la iglesia no sea y no alcance la madurez? Y empezar a pedir perdón al Señor desde allí. Y lo mismo como esposa de pastor. Porque también es un asesor, alguien que Dios usa para no aconsejar, sino para ubicar también. Los discipuladores, si hemos sido permisibles o débiles, o nos hemos hecho los ciegos que no queremos ver los problemas. Hay hermanos que no están asistiendo y ha sido permisible, pero no los ha llamado, ni los ha corregido, ni los ha ubicado. Es tiempo ahora que hagamos las cosas que tenemos que hacer. Termino con el hermano Justo Bravo. Está hermano Marvin Suchi, te dice, Elí discipuló y corrigió apegado al diseño. No lo hizo según su criterio personal, y eso hizo que la corrección fuera efectiva y un discipulado con propósito. Así es, hermano Marvin. Justo Bravo dice, gracias apóstol por corregirme. Ahora mi responsabilidad es aplicarlo. Bendiciones. Pero recuerden, no lo van a hacer hasta dentro de 20 días ni un mes. Es esta semana. Las reuniones de los grupos del pastor deben examinar qué están haciendo correcto y qué no están haciendo correcto esta semana. Y cortar el problema desde la raíz. Deben hacerlo esta semana. Y van a ver cómo vamos a empezar a madurar y a ver efectos de madurar a nivel de la iglesia y de toda la misión. Dios les bendiga, adelante, y que sea una semana de corrección, una semana de ubicación y de aplicación en lo que Dios quiere para la gloria de su nombre. Hoy, antes de terminar, quiero agradecer a Dios por los recursos que nos ha dado. Ya se han utilizado muchos conectores y adaptadores que a Dios gracias se nos ha permitido comprar debido a la provisión de siembra que ustedes han hecho. Y por eso algunos han visto la transmisión ya más estable, incluso mejor. Y para los que tienen una capacidad de internet más fuerte, la han visto mucho mejor. Así que gracias a Dios y a ustedes y bendiciones, y tengamos una semana de desarrollo y crecimiento para la gloria de Dios.